ha llegado el momento de pasar del México de los caudillos al México de las instituciones. Plutarco Elías Calles. Saludo con entusiasmo a los que escuchan mi disertación, a aquellos priistas que siguen en pie de lucha por un México mejor, pero también a los que no son simpatizantes de mi partido, para que ilustren sus pensamientos sobre la transformación que vivió el país cuando el Partido Revolucionario Institucional encabezó la institucionalización de México. Para tal efecto, me dispongo a disertar el tema "El PRI de la Revolución en el siglo XX". El Partido Revolucionario Institucional es el movimiento político y social de mayor trascendencia para este país en el siglo XX, ya que el PRI es el reflejo de la institucionalización de un país desordenado, devastado y en recuperación por lo que dejó el movimiento de la Revolución de 1910. El PRI, el heredero directo del movimiento revolucionario de 1910, donde hombres y mujeres se unieron bajo un mismo proyecto de pacificar un país que no tenía ya estabilidad. En 1929, bajo la visión de un estadista como lo fue el general Plutarco Elías Calles, se consolida un proyecto de gran escala, no solo en lo político, sino también en lo social. Una reforma de grandes magnitudes que logra traer de nueva cuenta el progreso y el crecimiento económico a este país. El contexto de la posrevolución mexicana, que empieza a contar después de la promulgación de la Constitución de 1917, era muy complicado. Diversos caudillos y autoridades regionales comienzan a disputarse la silla presidencial. El caos y la división interna de estos grupos estaba deteriorando de manera sustancial lo ya construido en la época del Porfiriato. Aún en los dos periodos de gobierno que se completaron sin problemas, tanto de Álvaro Obregón como de Plutarco Elías Calles, se dieron movimientos de algunos líderes regionales e incluso la misma Iglesia Católica encabezó un movimiento armado contra el gobierno del general Calles. La gota que derramaría el vaso es la muerte aún discutible por sus causas y sus autores del mismo presidente electo Álvaro Obregón, quien violó los principios de la revolución para reelegirse de nuevo como presidente de la República Mexicana. Ese era precisamente el México posrevolucionario, sangriento, de violencia y lleno de traiciones, intrigas y los deseos mezquinos por el acceso al poder, por el poder mismo. El ideario revolucionario y las causas, sobre todo políticas, se estaban diluyendo en esos conflictos. Era necesario, pues, consolidar el ideario de la revolución. Hacía falta, y de una buena vez, el comenzar a construir la unidad entre los distintos grupos. Era emergente una figura que encabezara los esfuerzos para pacificar, ya no por las armas, al país. Era necesario la creación de un solo frente para sacar a México de ese agujero que ya no era la esencia por la que se luchó en 1910. Esa coyuntura que se daba en 1929 propició la creación de un nuevo sistema que aún sigue vigente.
el PNR, Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional. En 1928, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario, mismo que se fundó en marzo del año siguiente. El 5 de enero de 1929 se convocó a una convención que se llevaría a cabo el 4 de marzo de ese mismo año en la ciudad de Querétaro, para formalizar los estatutos de la nueva organización y presentar al candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario. El PNR surgió en 1929 como un partido de corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. El PNR sería, en consecuencia, la institución más poderosa para la competencia política y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público. Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social. Concebido como un partido de masas y con la intención declarada de tutelar en los derechos de los trabajadores, promovió un creciente ascenso en la participación política por medio de movilizaciones populares, reclamaba una mayor participación en los asuntos del Estado y la más equitativa distribución de la riqueza. De inicio, un carácter netamente socialista, al partido en contra de los elementos de centro-derecha y extrema derecha que estaban proliferando en el país a raíz de los movimientos fascistas en Europa. En 1936 se creó como aglutinante del movimiento obrero la Confederación de Trabajadores de México, CTM. 2 años después, la Confederación Nacional Campesina, CNC. Más adelante, en 1943, se constituiría la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, que incluiría a los demás grupos que no era posible encuadrar en los organismos, como era el caso de los burócratas del gobierno. 9 años después, en 1938, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, en la cual participaron varios miembros distinguidos del partido, como el expresidente Emilio Portes Gil, se realizó un cambio en las directivas del partido a nivel nacional, y en sus filas se incluyó a varias centrales obreras del país que hasta entonces estaban oficialmente fuera del partido, y se cambió el nombre de la institución por el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. La estabilidad lograda hasta entonces iba de la mano con el predominio del PRI, que sustituyó al PRM en 1946. Sometido a fuertes presiones y exigencias para la preservación y conquista de los espacios de poder público, además el PRI enfrentaba el cambio generacional obligado por el envejecimiento de los militantes formados en la lucha revolucionaria para abrir el paso al poder a civiles con educación universitaria.